Shakira prepara su mayor as bajo la manga tras haberse visto obligada a tomar la decisión más valiente y dura por amor a sus hijos, al pactar esa millonaria multa con Hacienda, pese a su inocencia. Hace pocos días la veíamos en impactantes imágenes que dieron la vuelta al mundo, pero que jamás tuvieron que salir a la luz, armándose de valor, bebiéndose las lágrimas y el orgullo, tremendamente disgustada y con su rostro totalmente desencajado, y es que no es para menos, pues definitivamente lo que vivió al interior de la audiencia de Barcelona se convirtió en uno de los momentos más devastadores al tener que darle la razón a la justicia, sabiendo que tenía todas las de ganar. Situación que finalmente entendemos por qué tuvo que haber supuesto algo francamente indignante y desconcertante para la cantante, pues no solo que conseguían grabarla en los momentos más delicados del juicio, sino que además esas imágenes se filtraban a todos y cada uno de los medios de comunicación, como si de un circo se tratara. Es triste, pero sucedió como nunca antes con un personaje público de la talla de Shakira. Ni el propio Cristiano Ronaldo, con un juicio con Hacienda muy similar al de la cantante, fue expuesto a tanto. Y no solo eso, sino que incluso el medio Europa Press, un medio de prestigio, ha publicado en los medios detalles de la sentencia, algo realmente inadmisible. Habría sido por todo esto que la barranquillera, nada más terminar esa audiencia, según lo ha confirmado el paparazzi Jordi Martín en el programa de televisión peruano Amor y Fuego, estuvo 24 horas sin salir, pasándolo francamente mal, devastada, molesta y muy frustrada. Esto después de ver cómo esas escenas del juicio corrían como la pólvora, pese a que su abogado Pau Molins le prometió que no sería así, pero finalmente la cúpula catalana de poder pudo más, y ya sabemos quién es esa familia que tiene tantas influencias para que cualquier cosa que manche a Shakira salga a la luz. Lo cierto es que fue este crítico estado emocional de la cantante el que la obligó a retrasar su viaje de regreso a Miami, haciendo un enorme esfuerzo para sobreponerse y como siempre mostrando que si pasó peores cosas en su vida y ha sabido resurgir de las cenizas, esta no sería la excepción. Pues bien, resulta que la colombiana en realidad se estaba preparando para dar su mayor golpe que dejará pálido a un Gerard Piqué y a todo el clan Piqué, que probablemente se les olvida que el que ríe al último ríe mejor. Y es que Shakira, asumiendo con sus responsabilidades profesionales, aunque estuviera devastada por dentro, como viene siendo tan habitual en ella, al día siguiente habría estado grabando para un documental de su propia vida, del que ya se han filtrado algunos detalles. Y lo que viene puede convertirse en el mayor bombazo de todo este año. Vamos, que ni lo que facturó con la Bizarrap Music Session Vol 53, ni todo lo que ha facturado este año, y esto ya es bastante, se compara al rotundo éxito que le espera con esta tan esperada serie que estará llena de esos momentos felices y no tan felices. Se ha podido saber que en las afueras de la audiencia de Barcelona, cuando la vimos tan guapa e imponente con ese conjunto rosa, con el que claramente envió un mensaje que significa inocencia, acompañada de un Pau Molins vestido llamativamente de abogado, como si de una película se tratara, lo que estaba sucediendo es que una cámara los grababa. Y es que no es habitual, al menos en España, que los letrados acudan así, vestidos de abogados, por lo que era evidente que en realidad lo que todos presenciaron en las afueras era parte de una puesta en escena para el documental de la cantante. Así es, Shakira acudió al juicio junto a varias cámaras, y así de este modo, todo lo que capturaron podía adquirir más tintes de realismo. Esta habría sido la razón verdadera de la permanencia de la barranquillera un día más en Barcelona, mientras Milan y Sasha ya estaban a cargo de su padre, pasando esos 10 días que les corresponden según el pacto acordado con Shakira. Diversos medios latinoamericanos e internacionales, como Univisión, ya se han hecho eco de la noticia del documental de Shakira, asegurando que la colombiana está llevando a cabo un gran proyecto secreto, y que así lo ha confirmado gente muy cercana a la cantante. Aunque bueno, ya vemos que muy secreto no es, porque al parecer ya es Vox Populi lo que la ganadora de 14 premios Latin Grammy tiene preparado. Y más vale que Piqué y todo su entorno se prepare, porque será sencillamente brutal. Lo cierto es que Shakira fue vista junto a un camarógrafo en una furgoneta negra, el cual al parecer le estaría grabando en todo momento. Y no solo en las afueras del juicio, sino que el mismo camarógrafo también fue visto haciendo varias tomas en su antigua casa en Barcelona, y saliendo en la furgoneta negra de la mansión de la cantante, por lo que es muy probable que salgan a la luz todos esos momentos grises de Shakira antes de mudarse a Miami. Y quién sabe si hasta incluso se atreva a relatar todo lo que vivió allí, no solo sus momentos felices con sus hijos, sino también los más tristes al enterarse de la infidelidad, los conocidos capítulos amargos con Clara Chía y la relación con su ex-suegra,
hasta cómo afrontó el repentino desahucio por parte de Joan Piqué, teniendo que abandonar la mansión junto a sus padres e hijos antes de tiempo. Al mismo tiempo, se sabe que Shakira, por primera vez, contará detalles inéditos que aún no han sido revelados. Recordemos que el mismo Jordi Martín en más de una ocasión le aconsejaba a la cantante que ya es hora de que hable, que lo que sabemos es apenas la punta del iceberg, pero que ella, si quiere, podría desenmascarar a todo el clan Piqué, y que en principio lo que le ataba de manos era el juicio con Hacienda. Pero definitivamente habrá que esperar al documental para ver qué es lo que realmente la colombiana saca a la luz, aunque queda claro que seguramente sí que hablará de todo el proceso sobre su juicio con la Hacienda española y la persecución mediática a la que fue sometida para llegar a un acuerdo. Pero es probable que le dé mucha más prioridad a su vida post-Piqué y su apogeo en su carrera artística, como sus recientes premios y galardones, tal como lo que sucedió en los Latin Grammy, donde brilló al cantar acróstico con Milan y Sasha. Y ahora entendemos por qué los niños no pudieron cantar en vivo junto a su madre en el escenario, pues se supo que fue Piqué quien no le dio todos los permisos que los pequeños necesitaban, y seguramente fue porque se opuso a que salieran en el documental. Pero muy seguramente sí que sacará a la luz todo lo que supuso su mudanza a Miami, así como la lucha por la custodia de sus hijos, la enfermedad de su padre, entre muchas cosas más. Se rumora también que ese documental podría estar llegando el próximo año a través de alguna plataforma digital como Netflix o HBO Max, al igual que en los próximos días Shakira estará anunciando su nueva canción y posiblemente también su nuevo álbum y su gira mundial, por lo que estamos convencidos que si en 2023 ya arrasó, 2024 será su año. Todo comienza a enderezarse para la cantante y lo tiene más que merecido, mientras que Piqué está siendo investigado precisamente por delitos fiscales. Déjanos saber qué opinas de esta magna sorpresa bomba de la colombiana y cuéntanos, ¿de qué te gustaría que Shakira hable en su documental? Te escuchamos en los comentarios y síguenos para más vídeos.